id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Vamos, esta es otra de las citas que nos dio el doctor dentro de la enseñanza que traemos del misterio de fe. Y analizando, pensando, leyendo, buscando, escarbando, bueno, todo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, porque la verdad que es algo, para mí es algo como muy diciente. Dios está buscando que nosotros realmente pues caminemos dentro de los principios, dentro de los parámetros que Él tiene de acuerdo a su palabra. Vamos a leer Romanos 1:17. Dice así la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos que esta última parte de la escritura, mas el justo por la fe vivirá, viene de Habacuc, viene del antiguo pacto, nos lo habla el apóstol Pablo también. De acuerdo a lo que nos ha enseñado la palabra, lo que nos enseña el apóstol Juan, dice que para que seamos justos debemos de practicar la palabra de Dios. Hay palabras o hay cosas que tenemos que aprender, y si estamos tratando de encontrar el misterio de la fe, que es la herramienta, es la base, es el fundamento para que todas las cosas en nosotros se den, para que todas las cosas en nosotros acontezcan y que la vida de nosotros sea fructífera y que la vida de nosotros sea de crecimiento, o como dice la Escritura, de gloria en gloria, de poder en poder. Y cuando tuve la oportunidad de leer esta parte de la Escritura y leía, yo le decía: Señor, encontré que la palabra evangelio es la base de todas las cosas dentro del ministerio del Señor. Y me puse a analizar y me puse a mirar, pues Dios me llevó al inicio y al principio para poder entender algunas cosas. En algunas oportunidades yo le he dicho a ustedes que la fe tiene ojos, por eso Pablo dice que debemos de poner los ojos en Jesús. Que nuestra fe tiene oídos, por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. También la fe hace referencia a mi forma de hablar, el buen hablar o el mal hablar. También la fe hace referencia al hacer y también hace referencia al caminar. Fíjense que todo tiene una relación. Por eso se habla de que la Biblia tiene ojos, la Biblia tiene oídos, la fe tiene boca, la fe tiene manos y la fe tiene pies. Porque si nosotros no oímos, no vemos, no hablamos, no hacemos y no caminamos, pues nada va a pasar en la vida de nosotros. Y vamos a seguir nosotros con una vida infructuosa, con una vida que Dios nos ha delegado una responsabilidad, Dios nos ha dado una serie de tareas y nosotros no le hemos cumplido, o a pedazos le estamos cumpliendo al Señor. Entonces, para poder entender este versículo del que nos habla el doctor, o nos dio el doctor, que es Romanos 1:17, tenemos que hablar de la responsabilidad o la responsabilidad o la tarea o el objetivo que el Señor colocó sobre nosotros, y es el evangelizar. Hablar de Cristo es hablar de su obra redentora. Hablar de Cristo es hablar de su obra expiatoria.
Hablar de Cristo es hablar de su obra mediadora, intercesora. Eso es lo que hace referencia al Evangelio del Señor. Traer las buenas nuevas del reino, porque eso es lo que consiste el Evangelio. Cuando yo analizaba y miraba este punto, llegué a entrar en esto que es que cuando Dios creó al hombre, le entregó unas responsabilidades. Y esas responsabilidades están descritas en la palabra de Dios. Las responsabilidades del sacerdote son diferentes las responsabilidades del padre de familia, son diferentes las responsabilidades del líder, del padre, de la madre, del hijo, y cada uno de nosotros tenemos una serie de responsabilidades basados en reglas, normas y decretos que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Cuando nosotros cumplimos estos protocolos o cumplimos estas bases que nos da el Señor, entonces vamos a encontrar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Las bendiciones, el crecimiento espiritual, la sanidad en mi alma, mi sanidad en el cuerpo y la riqueza o la prosperidad económica. Por eso el Señor desde el principio a la tierra, al mar y a todas las cosas le ha delegado una serie de leyes, que es lo que hemos venido hablando, una serie de normas, una serie de principios en los cuales todo lo que forma la tierra tiene que cumplir. Cuando se viola una de estas leyes, cuando se pasa por encima de una de estas normas, corremos el riesgo de vivir una situación que no era lo que Dios quería. Si nosotros nos pasamos un alto, de pronto las personas que tienen auto, que tienen moto, que tienen carro, o nosotros mismos que somos peatones, no cumplimos, pues podemos ser agredidos, podemos ser maltratados o de pronto algún percance podemos llegar a tener. Ahora, dice toda obra delegada por Dios ha sido puesta en los hombros de cada uno de nosotros. Por eso el tema se llama hombros de fe. ¿Por qué? Porque en los hombros es donde está la base de muchas cosas. Los hombros es una palabra hebrea que significa fuerza, responsabilidad, seguridad, confianza y sostenernos. Por eso, cuando el Señor le da a alguien una tarea, una responsabilidad, tenemos que hacerla. Quiere decir que sobre nuestros hombros hay una tarea que se llama evangelización, que se llama predicar la palabra de Dios, que se llama enseñar la Escritura. Y sobre nuestros hombros, sobre la iglesia de Cristo, está la tarea, la responsabilidad de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio del Señor. Esa es nuestra tarea como iglesia. Y para que yo pueda predicar, enseñar, instruir, llevar la palabra, a mí el Señor me tiene que llamar. Y ese llamado implica que Dios me instruye, que Dios me forma, que Dios me prepara, que Dios me hace pasar por una serie de situaciones, por una serie de circunstancias, para que vayamos con firmeza, para que vayamos con responsabilidad, porque vamos a hablar en el nombre del Señor, porque vamos a hablar en el nombre del Rey, porque estamos representando el reino de los cielos en nosotros. Por eso el Señor nos instruye, el Señor nos envía a leer la palabra, el Señor nos forma, el Señor nos hace pasar por una serie de pruebas, de lamentaciones, de circunstancias duras y difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros seamos firmes, para que nosotros tengamos experiencia en algunas situaciones para poderle hablar a otros que van a vivir lo mismo que nosotros. Y que de esa manera yo pueda entender el dolor de mi hermano. Si yo no he vivido un dolor, por ejemplo, las personas que no han vivido el dolor de la viudez, pues no saben qué es eso.
Y usted puede decir, Dios le da la fortaleza, y Dios le da el control, y Dios la va a... Sí, pero es que usted no sabe lo que hay acá. Es que nosotros no sentimos, o sea, la persona que no lo ha vivido no sabe lo que se siente acá. No sabe el hueco, el vacío, la situación que se vive. Por eso no podemos decir cosas hasta cuando no la vivimos nosotros en nuestra propia carne. Lo mismo la persona que ha perdido de pronto un hijo. Yo no he perdido un hijo, luego yo no sé cuál es el dolor. Dice que es muy fuerte, es muy duro, que es terrible, que es pena. Yo no lo he vivido, por eso no lo puedo entender, ¿ya? Entonces, hasta cuando nosotros no vivamos la experiencia, pues no vamos a entender la problemática de mi hermano. Los que hemos perdido a la mamá sabemos el dolor que se siente, la angustia, la zozobra, el vacío, el que nos hace falta un pedazo. O sea, hay unas situaciones que vivimos y nos podemos entender los que hemos perdido, de pronto los que han perdido la mamá o los que hemos perdido el papá. Entonces, para poder entender esas situaciones, Dios me tiene que llevar a mí a vivirlas, desafortunadamente. Porque no es lo mismo. Yo esta mañana pensaba, yo decía que el otro mes, mi esposo cumple como que son 19 años de muerto. Y yo decía, ese día vino tanta gente y tanta gente le dijo a uno tantas cosas. Y tanta gente dice, cuente conmigo, que si necesita, que si quiere, que si no sé qué. Pero cuando uno tuvo la necesidad, cuando uno estuvo solo, cuando ya pasó el evento, nadie de todo ese montón de gente estaba ahí en los momentos duros y difíciles. Entonces uno no puede hablar y uno no puede decir algo que en mi corazón no está al hacerlo. Y si no lo hemos vivido y si no hay un vínculo con la persona, simplemente vamos y decimos algo y ya, usted se fue para su casa con su dolor, con su angustia, con su afán, con su situación, y yo sigo mi vida normal. Entonces fíjense que cuando el Señor nos llama a nosotros a cumplirle a Él una tarea, Él nos prepara. Preparó a Moisés, preparó a Elías, preparó a Jacob, preparó al mismo Señor Jesús, también lo preparó. Lo instruyó, le dio, lo formó, le entregó la responsabilidad de la salvación del universo, de la humanidad. Por eso, cuando ustedes, es que vi una enseñanza que me pareció espectacular y habla sobre los montes Gerizim, Ebal y el monte, ¿cuál es el otro? Y resulta que cuando uno va al mapa y usted mira el monte Gerizim, que significa bendiciones, y el monte Ebal, que significa maldiciones, en la mitad hay otro monte, y ese monte indica Cristo. Cristo está en medio de un ladrón que se arrepintió y que recibió las bendiciones producto de su arrepentimiento, y el otro estaba a su otro lado que no quiso arrepentirse, luego no recibió de parte del Señor lo que el Señor quería. Por eso delante de nosotros están las dos opciones: o usted toma el camino de la bendición y empieza a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra, o simplemente siga el camino de la maldición y siga en ese caminar y en ese andar. Ahora, fíjese que la palabra hombro, porque tiene que ver con la responsabilidad, y cuando uno va y estudia un poquito así por encimita acerca del hombro, el hombro es una parte del cuerpo que sirve o que tiene un nexo entre el cuerpo y el brazo. Y el hombro está formado por tres partes. Uno de ellos es la clavícula, la otra parte es el omóplato y el húmero, esta parte de acá. Dice que además el hombro tiene músculos, ligamentos y tendones. Y el hombro es la parte del cuerpo que me permite a mí tener movimientos. De mi brazo, por ejemplo, dice que entre los movimientos del hombro es que me permite elevar mi brazo.
me permite hacer movimientos internos, movimientos externos, me permite moverme, me permite rascarme, me permite hacer esto, esta es la función del hombro. Dios ha colocado en nosotros responsabilidades sobre nuestros hombros. Sobre nuestros hombros pesa responsabilidad. Si usted y yo nos hicimos a la responsabilidad de tener un hogar, sobre nuestros hombros pesa la responsabilidad de una familia. Pesa la responsabilidad de tener un esposo, de tener unos hijos, de tener una esposa y de una serie de responsabilidades que implica formar un hogar. Y por eso dice, es que sobre los hombros se echó la maleta. Es que esta maleta pesa mucho, es que mi hombro, me duelen los hombros, porque en los hombros es donde se reposan todas las cargas. Cuando yo o cada uno de nosotros tenemos demasiada responsabilidad o demasiadas cosas, le duele a uno el hombro y ese dolor o esa presión que ejerce la depresión, la responsabilidad, la angustia, todo lo que eso se refleja en la parte de abajo de la columna, entre la pelvis y la columna, el huesito de ahí, el ciático se inflama y por eso a usted le duele y por eso a usted le da dolor. ¿Por qué? Porque estamos estresados y el cuerpo tiene que botar el estrés, el cuerpo tiene que botar el odio, el cuerpo tiene que botar esa manifestación de su alma, lo va a manifestar en su cuerpo. ¿Ya? Por eso la gente dice, no, es que me duele la cabeza, ya me he tomado como 3 pepas y no me pasa. Pues si no le pasa, revise su alma. Revise su alma, revise su forma de vida, revise qué está pasando, porque hay algo que no tiene cura de pepas, sino ya tiene que ver con otro tipo de situación. Ahora, dice que la función del hombro es la que me permite rotar, rascarme la espalda, me permite nadar, me permite escribir, me permite utilizar los cubiertos, me permite hacer deportes, me permite hacer una fuerza o hacer o sostener un peso. Fíjense que la gente dice, súbase en mis hombros y yo lo sostengo y ahí. O las torres esas que hacen de personas, ¿dónde se sostienen? En los hombros de la persona. Y fíjense que si en los hombros de esa persona van haciendo la torre y cualquiera de esas se mueve o se cae, todo se viene y se desploma. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando es que sobre mis hombros reposa la responsabilidad del Evangelio. Reposa mi riqueza, mi crecimiento espiritual, mi caminar en el Señor, mis sanidades, todo reposa sobre mis hombros. Usted no le puede delegar a las personas lo que Dios le ha dado a usted. Nosotros no le podemos encargar a otras personas que hagan lo que a mí me corresponde, porque eso es una tarea de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, dice que Dios, la palabra hombro en el hebreo se dice shekem, y esa palabra shekem en el hebreo significa responsabilidad, fuerza, confianza y seguridad. Eso es lo que hace. Es decir, que cuando Dios lo llama o nos llama y le dice, quiero que vaya y le hable a Pepito Pérez, Dios lo va a instruir a usted porque Dios sabe cómo es el carácter de Pepito. Dios sabe en qué cree Pepito. Dios sabe cuál es el momento adecuado para que Pepito me escuche lo que yo tengo que hablarle. Es decir, que yo tengo una responsabilidad. A mí Dios me delegó la tarea de que Pepito Pérez llegará al camino, llegará a la luz por mí, porque es tarea que Dios me dio. Y como Él me la dio, yo tengo que decirle al Señor, bueno Señor, ¿y ese cómo? Pero ¿quién se le mete a ese león? Pero si Dios le entregó a usted esa tarea es porque Dios sabe que usted lo puede hacer. Otra cosa es que no queramos obedecerle al Señor, eso es diferente.
Pero por eso le digo, cuando Dios nos delega algo, Dios empieza a prepararlo, empieza a instruirlo, empieza a ponerle todas las condiciones, todas las cosas para que usted le cumpla la tarea. Y no, así usted diga, no, yo no voy, esa tarea está pendiente. Esa tarea está ahí. Así usted diga, no, yo no. En algún momento Dios la va a llevar a que usted le cumpla la tarea. Porque esa persona a la cual el Señor le dijo a usted que fuera a predicarle, la salvación depende de usted. Depende de la responsabilidad que Dios le dio. Y por eso uno dice, no, pero es que el Señor me mandó, pero, ay, no, es que yo no quiero ir. Y empezamos a buscar un montón de argumentos, empezamos a buscar un montón de cosas porque yo no quiero. Y resulta que yo estoy en desobediencia con Dios. Yo estoy haciéndole no la tarea de Dios. Y por eso muchos de nosotros no hemos crecido, porque en la medida que usted va, le enseña a la gente la palabra, en la medida que usted va, le comparte del Señor, usted saca de lo que Dios le dio y Dios le da lo nuevo. Pero si no hablamos, si no decimos, ¿cómo sabe usted qué tanto sabe? ¿Cómo sabe cada uno de nosotros si yo soy buena para esa tarea de parte de Dios? Es que a mí Dios no me usa, pero es que usted tiene muchas tareas atrasadas. Es que tengo mucho trabajo atrasado, ¿cierto? A veces le oímos por ahí a las hermanas que tienen que trabajar. O uno mismo también, uy, no, es que no me alcanzó el tiempo, porque es que, uy, no esperaba esto y esta situación y esto, y entonces hay que buscar la forma de cómo me pongo al día con mi responsabilidad delante de Dios. Ahora, esta palabra Shekem se encuentra 18 veces en la Biblia y cada una de ellas tiene un significado diferente. Cada una de ellas plantea una situación distinta. Es decir, que cada uno de nosotros en la generación, con la tarea, con la responsabilidad, con lo que Dios le ha dado, estamos llamados a obedecerle al Señor algo que Él ya dispuso. Fíjense que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Dios nos da una tarea y yo la hago, pero dentro de mi hacer yo le contamino al Señor lo que Él me mandó a hacer, ¿ya? Porque es que puede pasar que a mí Dios me manda a hacer una tarea, pero dentro de esa tarea yo termino haciendo lo incorrecto. Yo voy y lo hago, pero yo en vez de llevar al hermano a Cristo, yo termino yéndome con Él. O yo termino haciendo el pecado, o yo termino haciendo las cosas que Dios me dice, sáquelo, y en vez de sacarlo, yo me metí de cabeza también con la persona. Ahora, fíjense que vayamos a Génesis, que quiero trabajar la primera parte de la palabra Shekem, o la palabra hombro, que es la responsabilidad que Dios le ha delegado a personas de la Biblia que cometieron su error, que cometieron su falla, y a raíz de eso Dios tuvo que volver a reiniciar el proceso. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, dice en el 28, dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llena la tierra, sojúzguela, señores en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Qué me está enseñando a mí aquí esta parte de la escritura? Dios creó un universo, Dios creó la tierra, a los animales, a las plantas, a las constelaciones. Dios le dio reglas, le dio normas, le dio responsabilidad, le dio unas funciones a hacer. Cada uno de ellos viene cumpliendo lo que desde el principio Dios lo estableció. Ellos no han cambiado la tarea, no han cambiado su función. Cuando el Señor creó al hombre, nos entregó a nosotros una responsabilidad.
Exactamente se lo dio a quién, a Adán. Le entregó 5 responsabilidades a Adán. ¿Para qué? Para ejecutar o para que se hiciera el plan de Dios sobre la tierra. Y lo primero que él hizo fue que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo creó, le dio un cuerpo, metió el espíritu, metió el alma, le dio un cuerpo y le dijo, ahora esto es lo que usted tiene que hacer. Y fíjese que dice la palabra del Señor, dice, y los bendijo. Mira, hermano, cuando Dios nos delega una tarea, una responsabilidad, es para bendición de usted. Es para bendición de la iglesia, es para bendición de su casa, es para bendición de su vida. Por eso la Biblia empieza aquí, y los. Fíjese que no está diciendo los, sino los. ¿A quién bendijo? Cuando me dice ahí los, ¿a quién estaba refiriéndose la palabra? A los animales, a las plantas, a las aves y a las criaturas. Adán y Eva. Dice, y los bendijo Dios. ¿Y qué le dijo? Fíjense que el bendecir le dio el Señor 5 bendiciones con responsabilidad. Y la primera dijo, fructifíquese. Le está hablando a quién, tanto a los animales como a Adán. Y fructificar, ¿qué quiere decir? De fruto. Que lo que usted haga, que lo que yo le mandé a hacer, tiene que dar fruto, porque la orden viene de parte de Dios. La orden viene de parte del Señor. Y si Dios lo dijo, Él lo hizo, fructificará y así se hará, dice la palabra. Y lo segundo dice, multiplíquese. Y la palabra multiplicarse quiere decir abunde lo que yo le dije que le voy a dar. Y también dice, llena la tierra. ¿Qué quiere decir llenar la tierra? Quiere decir abastézcase con todo lo que yo le doy. Y también habla de sojuzgar. Quiere decir sométase, sujétese, pisotee, oye, de hollar, de pisar, o también tiene que ver con el dar. Ahora fíjense que él le dice, lo primero que él le dice a él como persona, le da 4 cosas. Fructifíquese, multiplíquese, llene y sojuzgue. ¿Qué es lo que tiene que multiplicar? ¿Qué es lo que tiene que fructificar? ¿Qué es lo que tiene que llenar? ¿Qué tiene que sojuzgar? Su propia vida en el desarrollo y en la función que Dios le había dado de cuidar la tierra, de cuidar el jardín del Edén. Ahora, fíjense que también le dice, enseñoréese sobre lo que Dios le dio, sobre el trabajo, sobre su casa, sobre su vida, sobre su área espiritual, sobre su parte almática, sobre su cuerpo. Enseñoréese. Tome dominio, tome control. El miedo no me puede paralizar. Las situaciones de allá afuera no me pueden poner a mí en entredicho, porque a mí el Señor me ha dado espíritu de poder para poder llegar a vencer. Y por eso el Señor dice, enseñoréese. ¿Pero sobre qué? Sobre la tierra, el mar y el cielo. O sea, Dios le puso a Adán todo. Le dio una tarea, le dio autoridad para que hiciera las cosas y le dio la seguridad de que si ejecutaba las cosas iba a obtener fructificación, multiplicación, llenura, abastecimiento y todo lo que él estaba buscando. Por eso vuelvo y le repito, hermano, Dios nos ha entregado responsabilidades. Dios le ha dado una empresa, Dios le ha dado una familia, Dios le ha dado un cargo, Dios le ha dado una institución. Usted tiene que entrar a tomar dominio, control, señorío sobre lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y usted no puede dejar que las situaciones del ambiente, que es que la situación está muy difícil, que es que la gente ahora ya no quiere comer, que es que la gente, el mundo que hable lo que quiera, pero otra cosa ha dicho el Señor.
El problema es que nosotros estamos mirando lo negativo, estamos mirando lo que habla el hombre, estamos mirando las mentiras del diablo y no estamos caminando en la promesa que Dios nos ha dado. Por eso aquí el Señor le está diciendo, yo lo bendije, yo lo llamé, yo lo bendije, le doy autoridad, le doy seguridad, le doy dominio, le doy control, yo lo bendigo porque yo lo dije. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Como Dios me ha mandado a hacer una tarea, yo no quiero. Entonces empezamos, es que no tengo para el transporte, es que, pero es que como que está lloviendo, imagínate, cayó un rayo, ¿qué tal que vuelva a caer un rayo en la iglesia? O sea, empezamos nosotros a buscar un sinnúmero de argumentos, ¿para qué? Para no cumplirle la tarea al Señor. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, yo lo bendije, yo le puse una actividad, yo le puse una tarea, yo le puse una responsabilidad a usted. Luego, usted me responde por lo que yo le di. O cuando Glorita trabajaba, ella tenía una responsabilidad. Una empresa le puso sobre sus hombros la parte de contabilidad. Y ella le puede decir, no, hoy no quiero pagar porque no quiero. No, ella tenía un protocolo, ella tenía unas cosas, ella educó a su gente, ella sabía lo que tenía que hacer. Y si no cumplía, ¿qué le pueden decir? Mire, usted como no cumple sus funciones, como usted buscando pispiris, hágame el favor, desocupe, que hay otro que trabajará por menos que usted. Así es sencillo, ¿ya? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él ya lo bendijo. Y eso lo dice, si no estoy mal, Efesios, lo bendije con toda bendición en el plano, en las regiones celestiales, con toda bendición. Así como el Señor le dio la responsabilidad a Adán de fructificar, de sojuzgar, de cuidar lo que Dios le dio a él para vivir. Porque Dios le dio a un sitio a él para que él viviera, para que él comiera, para que tuviera sus hijos, para que se estableciera y se desarrollara como ser humano. Ahora, fíjense que aquí la problemática de él, ¿qué pasa cuando yo voy caminando, cumpliéndole al Señor y de pronto a mí se me van las luces o a mí se me pierdo la visión o simplemente pierdo las circunstancias y yo en vez de hacer las cosas bien termino haciendo las cosas mal? Cuando yo pierdo de visión al Señor, cuando yo dejo de buscar a Dios, cuando yo dejo que el mundo influya sobre mí, yo pierdo la dirección que llevo con el Señor. Yo me pierdo, yo no sé qué es lo que Dios me mandó a hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga. No, yo es que yo no le entiendo. ¿Cómo le va a entender si usted está en lo natural o en lo carnal? Si para que usted le entienda el propósito del Señor, tenemos que estar en el plano espiritual, tenemos que conocer las cosas de Dios. Olvídese que Dios, si estamos en la carne, nos va a hablar. En la carne vamos a recibir el paupao, la varita, la chancleta con lo que Dios le quiera dar. Y por eso aquí dice que Adán le incumple la responsabilidad del Señor. Porque las responsabilidades tienen reglas, tienen normas. Y Dios le dio a Adán una serie de cosas, pero también le dijo, esto tiene unas reglas, esto tiene un cumplimiento. Esto es lo que usted tiene que hacer y cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Así como nosotros aquí en la iglesia tenemos el estatuto de la congregación, hay unas reglas que nos rigen. Y yo las tengo que cumplir porque eso es lo que está en el ministerio del interior. Hay un reglamento interno de trabajo que yo lo tengo que cumplir y yo no puedo pasar por encima de lo que ya se estableció y de lo que está allá. Así yo quisiera cambiarle el 1 por el 2, no puedo porque hay una regla y para poder hacer eso tengo que llevar a votación, tengo que mandar cartas, tengo que hacer un montón de cosas para que el Estado me diga si lo cambia o no lo cambia. Porque hay unas reglas, hay unas normas y si yo me porto mal, dice el estatuto que está en la disciplina para el pastor, está en la disciplina para el líder, está en la disciplina para fulano. Eso lo dice el estatuto de la iglesia. Entonces si yo incumplo, pues yo soy la que la llevo. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir el incumplimiento de esa regla, la consecuencia de esa violación o transgresión del mandato que yo estoy pasando por encima. Y fíjense que dice que Adán, con su desobediencia, le dio un giro a todo. En su vida,
y en todo lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque él infringió, porque él obedeció a la voz que no tenía que obedecer, a la voz de su mujer, porque eso mismo se lo dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Y a veces nosotros escuchamos voces que no tenemos que escuchar, cuando a mí ya Dios ha sido claro conmigo, cuando Dios ha sido definitivo. Dios no cambia, Dios no le dice a usted hoy una cosa y mañana otra. Si usted hoy le dice algo y mañana es otra cosa distinta, no es Dios quien le está hablando, sino el diablo que lo tiene usted ahí respirándole en la nuca y le está diciendo: haga esto. Y por eso la palabra del Señor dice que él, la desobediencia de Adán, llevó a que todo cogiera un giro diferente. Todo le cambió la vida a él, su estabilidad, su familia, todo le cambió producto de la desobediencia al mandato del Señor. No es simplemente desobedecer por desobedecer o por dejarme llevar por una situación, una circunstancia. Tiene que primar en nosotros la ley, tiene que primar en nosotros la palabra, la instrucción, la convicción, la certeza de que si yo me equivoco, la llevo. Y esto es como en la contabilidad: un error no lo deja pasar. Así sea un centavo que a usted no le dé, no le cuadra el balance. Y usted revisa y revisa y usted tiene que encontrar que ese centavo le cuadre en todo. Y revisa uno y mira y analiza, porque hay algo que no cuadra. Usted tiene que volver a revisar, tiene que volver a mirar facturas y todo eso para mirar si fue que en vez de escribir uno, escribí tres, y eso me lleva a mí a tener un desfase en mi balance. Y eso es lo que pasa con el Señor. Yo tengo que empezar a mirar si esas tareas que Dios me ha delegado en un ministerio, en una empresa, o en la tarea o la responsabilidad que Dios le ha dado, usted tiene que empezar a mirar si usted le ha cumplido al Señor. O si usted no lo ha hecho, bueno, váyale: Señor, ¿cómo reanudamos aquí esta cosa? Porque eso está ahí. Si usted va allá a la empresa esa donde le sale la foto que usted debe plata, y usted cada vez que va a solicitar un crédito, allá le dice: usted es una mala paga, usted debe aquí tanto, no sé qué, allá en la entidad del Estado. Y allá le queda por toda la vida. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empecemos a mirar y empecemos a analizar si esas responsabilidades que Dios me ha dado están siendo cumplidas conforme a lo que Dios me ha dado. Y si no la estoy cumpliendo conforme a lo que Dios dice en su palabra, dígale: bueno, Señor, venga, enmendamos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo pongo por obra esto, Señor? Porque esa puede ser una de las razones por las cuales la puerta no se abra, la sanidad no llega, el perdón, usted no tiene paz en su alma, usted busca relacionarse con el Señor y al final no puede. ¿Por qué? Porque hay algo que me lo está impidiendo. Así como en la palabra del Señor me enseña que un mandamiento es lo que me da a mí la luz, es la base para yo poderme relacionar con Dios. Y que la Biblia me habla del ciego, es aquel que tiene la incapacidad de ver las cosas divinas del cielo. Y el otro que habla la palabra de Dios también es aquel, el discapacitado, es aquel que tiene la incapacidad de levantar sus manos para el Señor. Y ahí tenemos que empezar a mirar: ¿por qué me cuesta trabajo orar? ¿Por qué me cuesta trabajo cantar? ¿Por qué me cuesta trabajo leer? ¿Por qué me cuesta trabajo las cosas del Señor? Pero para el mundo siempre estoy dispuesta. Para el mundo siempre tengo las puertas de par a par. Pero para el Señor siempre se presenta un argumento, se presenta una situación, se presenta una circunstancia. Y dice la palabra del Señor que ese pecado, esa desobediencia, esa falta de responsabilidad de Adán llevó a que la tierra se corrompiera, fuera corrupta, se llenara de violencia, entrara el pecado, el adulterio, la fornicación y todo lo que nosotros sabemos que entró producto del pecado de Adán.
Puede ser que mi falla, mi falta de responsabilidad con las cosas de Dios, yo le estoy impidiendo a que los demás que vienen detrás mío no entren al camino del Señor. No vean la luz. ¿Por qué? Porque yo estoy desobedeciendo algo que el Señor me está diciendo en su palabra. Es decir, que mis hombros no tengo la responsabilidad que Dios me dio. Simplemente me la quité. Simplemente la dejé a un lado. Y eso es grave. Cuando yo me quito la responsabilidad que Dios puso sobre mis hombros. Porque cuando yo me quito la responsabilidad o yo no hago lo que el Señor me ha mandado a hacer, implica que usted ha perdido autoridad. Autoridad con respecto a las cosas de Dios. Y usted será humillado, dice la palabra. Y usted será menospreciado. Porque hemos perdido la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Ya no nos ve con buenos ojos. No, pero ella mire, es que es cristiana y mire. Ay, pero mire eso, pero... ¿Por qué? Porque no somos responsables con el nombre del Señor. No somos responsables con lo que Dios nos ha entregado. Y por eso aquí la Escritura dice que debido al pecado y a toda la contaminación y a todo ese tiempo, fíjense que ellos pecaron y el Señor dejó que pasara 500 años. Mientras la tierra hacía todo y después el Señor dice, listo, ya pasó el tiempo, ya pasó el momento, ahora voy a llamar a otro para que me cumpla mi tarea, porque yo necesito que me hagan la tarea, yo necesito que las cosas se den. Y por eso la parte o el otro personaje del que me habla el Señor fue Noé. Sobre Noé, nuevamente el Señor le coloca la responsabilidad. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. Y cuando Dios nos coloca, sobre todo porque necesita traer salvación sobre una familia, sobre una casa, sobre una nación o sobre algo en particular, por eso se lo delegó. Ahora recuerde lo que nos enseñó una vez Cristian en un ayuno, que si Dios le dio es porque Él sabe que usted lo puede hacer. Dios sabe que nosotros lo podemos hacer. Que contamos con el don, contamos con el talento, contamos con todo, porque Dios no me va a mandar allá a pelear con el diablo, a ponerle el pecho a la brisa y el Señor no me va a dar a mí nada para defender. Así no funcionan las cosas con el Señor. Y por eso el Señor llama a Noé. ¿Y qué le dice a Noé? Le habla a través de cada uno de los versículos o de los capítulos que da la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice la palabra, en Génesis 6, Dios nos habla acerca de las causas del diluvio, es decir, del juicio de Dios que traerá sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra perdió la visión. La tierra se llenó de oscuridad, de violencia, de conductas inmorales. La gente en esa época no tenía nada que ver con Dios porque todo se perdió. Porque prevaleció la carne, porque prevaleció la oscuridad, porque prevaleció las obras del hombre y todo lo que el Señor quería se perdió, se desapareció. Y como una de las funciones del Señor es no dejar que lo suyo desaparezca. A pesar de que el hombre siempre ha querido que la Biblia desaparezca, Dios siempre se las ingenia y por allá alguien la guarda, por allá alguien la entierra y cuando viene, vuelve otra vez las cosas a salir al ruedo. Entonces fíjense que aquí el Señor ya vio que llegó a la maldad del colmo de la tierra, dice la Escritura, y dice, ahora sí, venga. Entre todos, porque dice que cuando Él escoge a alguien, creo que lo dice en Hebreos, que cuando Él va a escoger a alguien con una tarea específica, Él dice que Él observa el comportamiento de la persona. Y Él dice que nosotros fuimos sacados dentro del mismo pueblo, dentro de las mismas personas, pero que hemos reunido una serie de condiciones que son adaptables al propósito del Señor. Y por eso Él vio aquí en a Noé, varón lleno de gracia, varón perfecto, que hacía altares, que oraba, que buscaba del Señor, y eso lo llevó a Él a ¿qué? A escogerlo a Él
Para poder traer juicio sobre el mundo y poder tener la base, ¿para qué? Para volver a recrear su tierra, para volver a hacer las cosas. Y por eso después Dios le habla a Noé, le dice, mire, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no sé qué, hazte un arca, haga esto, le da las medidas, le da todo, le dice qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y le da esos 100 años a la humanidad. ¿Para qué? Para que vean a ver si se quieren arrepentir. Porque Dios siempre nos va a dar la oportunidad de volver a Él. Siempre nos va a dar la oportunidad de buscarlo. Siempre nos va a mirar la forma y la manera de cómo volver al Señor. Porque recuerden, el alma suya le costó la vida de Jesús. Y Él no va a perder. Y el Señor no va a perder. Olvídese. Y por eso la palabra del Señor dice que en Génesis 7, ya cuando ya se acabó el tiempo, ya se le habló, Noé le comentó a la gente que va a venir un diluvio, como la gente no sabía qué era eso, no conocía la lluvia, no conocía, pues la gente siguió en su desorden, siguió en su camino, pero él siguió sin perder la misión, la tarea, la responsabilidad que tenía él de que sobre la humanidad y traer la salvación de la raza humana. Y por eso dice que en el 7 se habla ya de que súbase. Dios mandó y le dijo a Noé, suba usted, suba a su esposa, suba a sus hijos y suba la esposa de sus hijos. Y allá esperó 7 días más, nadie quiso llegar y el Señor dijo, vámonos con otros 7 días. Nadie que dice, ahora ya, se acabó, cierro, venga la lluvia, haga, porque ya se acabó el tiempo para la salvación de esa generación. Ahora fíjense que duró todo el tiempo que nos enseña la Biblia en el diluvio, y fíjense que hubo algo muy particular, que dentro de ese tiempo que ellos duraron en el arca no hubo procreación ni de hombres ni de mujeres. Dios cerró todo apetito sexual. Dios no permitió que ni los hombres, ni los animales, ni nadie se procreara, porque no era el objetivo del Señor. Por eso duraron todo un año en que ellos bajaron, así como subieron, bajaron. ¿Por qué? Porque Dios no les dio el permiso de mantener relaciones sexuales, y menos ahí entre los animales y todo eso, imagínense. Y eso no es lo correcto. Y dice luego, en el Génesis 8 viene la cesación de las aguas. Luego en el 9, ahora viene ya el proceso de Dios una vez juzgada la tierra. Una vez juzgada la creación de Dios, viene el Señor ¿a qué? A bendecir esa nueva generación, a bendecir nuevamente esas personas que bajaron del arca, que bajaron de allí creyendo. Pero fíjense que aquí el orden de bajada es diferente. Primero Noé, luego los hijos, luego la esposa y por último las esposas de sus hijos. Y eso tiene un orden y eso tiene un significado dentro del plano del Señor. Y dice la palabra del Señor en Génesis 9:1, dice, ahora cuando ellos bajan, cuando ellos descienden, viene el Señor y habla con Noé y vuelve y le dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Fíjense que aquí nuevamente el Señor le da bendición ¿a quién? A Noé y a su familia. ¿Y qué le dice? Fructificad, multiplicados y llena la tierra. No le da las 5 bendiciones que le dio a Adán, le quita 2. Por eso el Señor dice, el que tiene se le quitará, y el que tiene se le dará, y el que no tiene se le quitará, debido a que a la desobediencia a los mandatos de Dios. Y por eso aquí el Señor solamente dice, fructifíquese, multiplíquese y llene la tierra. ¿Qué le quitó? Sojuzgar, y le quita el dominio que tiene sobre todas las cosas. Fíjense que cuando a mí Dios le entrega una responsabilidad y a usted no lo hace, vuelve y la llama, pero ya las condiciones son otras.
Ya las condiciones son diferentes. Porque ya de pronto la persona ya está más metida en el problema, la persona está más involucrada en la situación, luego las condiciones son más difíciles, más duras, y ya no cuenta con las mismas bondades, como me dice aquí la Escritura. Y dice la palabra del Señor que en Génesis 9:2 le cambia el dominio y le cambia el sojuzgar, se lo cambia por dos cosas: miedo y temor. Por eso a nosotros nos da miedo. Vemos una cucaracha y la cucaracha sale corriendo y usted también. ¿Por qué? Porque eso fue algo puesto por Dios. Dios estableció el miedo y el temor en nosotros. Por eso ya no tenemos temor. Fíjese que Adán se relacionaba con todos los animales, hablaba con los animales, decía con los animales, estaba, porque no había un limitante, no había un impedimento. Pero aquí ya el Señor dijo, el miedo y el temor estará sobre los que, sobre las aves, sobre los peces, sobre las cosas de la tierra. Hay miedo y temor entre ustedes. Y por eso a veces uno dice, Dios mío, es que a mí cómo me da miedo. Y el miedo, hay momentos, o es un estado mío que me impide crecer en el Señor. Y usted dice, pero el Señor lo puso, sí, pero ¿qué dice el Señor? Que Él me ha dado espíritu de poder. Y yo tengo que ir a buscar ese espíritu de poder que está en mí para poder hacer o pasar por encima de esa situación que Dios me lo ha delegado. Dice, el miedo y el temor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que se mueva, sobre los peces de mar y sobre se lo pongo en las manos, dice la palabra. Ahora, fíjense que ya la forma de alimentarse del hombre es diferente. Mire todo lo que va cambiando cuando somos irresponsables a una tarea que Dios nos ha dado, a una responsabilidad. Dice que Él le cambió la forma de comer, le mandó a comer legumbres, plantas verdes, y luego le dijo, ¿sabe que ahora coma carne? Coma carne y hártese hasta que le salgan por las narices, como le salió al pueblo cuando estaban en el desierto. Ahora, dice el Señor, mire, aquí dentro de Noé, y aquí vale, dentro de los parámetros que Dios le dio a Noé, Dios le dio 7 leyes, que son las mismas que le dio a Moisés, y que son las mismas que habla Jesús, y que son las mismas que habla Pablo cuando nos enseña la Escritura. O sea, Dios ha venido siempre, nunca, hay cosas que no van a cambiar porque son leyes, no, son reglas universales, son reglas que no pueden variar y que no pueden cambiar. Por eso aquí el Señor, ¿qué le dice? O sea, coma esto, pero no me come sangre, no asesine, no blasfeme, no haga esto, ¿por qué? Porque ya viene la restricción en nosotros, porque el plan ya va desfasado de lo que Dios está buscando. Y por eso dice la palabra del Señor. Ahora nos habla que cuando ya Noé sembró la tierra, cosechó, sembró, recogió, ¿qué hizo él? Él se embriagó con vino, se emborrachó. Fíjense que aquí él que incumplió, permitió que alguna situación lo llevó a él a pecar. Y ese pecado llevó a que la tierra entrara a través de maldición, a que su hijo menor entrara en el proceso del Señor. Y por eso es importante, hermano, que nosotros como padres tengamos cuidado con las responsabilidades que tenemos como hijos. Porque hay hijos que son terribles. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá no fue responsable con la educación. No le enseñó a que si llegó con un lápiz de su colegio a su apartamento y le dijo esto de que esto no es suyo, le cascó, le dio y vaya, entrégueselo. El chino hoy se trajo un lápiz, mañana trajo el borrador, pasado mañana se trajo el no sé qué y hasta se trae el pupitre para la casa. ¿Por qué? Porque nosotros no restringimos, porque nosotros no limitamos. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Por eso aquí el Señor, ¿qué le dijo a Noé? Ahora vino la problemática con Noé. ¿Y qué le pasó a Noé? Fíjese que dice
que cuando él se embriagó, cuando él tomó, él se quitó algo que no podía quitárselo. Él terminó quitándose el manto, poniéndolo a un lado y desnudándose, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado me lleva a mí a despojarme de las cosas de Dios, a la autoridad que Dios me ha dado, al dominio y al control sobre ciertas situaciones, porque me he dejado llevar por una situación en particular. Y en este caso, Noé a través del licor. Cuando él se quitó en su casa el manto, él se quitó el dominio, se quitó la autoridad y dijo, no me importa, se quitó esto, aquí el trago, el licor y eso, y por eso el hijo menor vino a burlarse y vino a poner en entredicho la desnudez de su padre. Perdió autoridad delante de su hijo, perdió autoridad delante de todos los que estaban allí, porque el pecado me despojo yo de las cosas y yo termino siendo asequible a las cosas del mundo. Por eso dice aquí que cuando él se quitó el manto, perdió autoridad, se rebajó. Ya no es el padre, ya no es la autoridad, ya no es el varón que hablaba con seguridad, con certeza. Ahora está rebajado a la mínima expresión, a tal punto que se desnudó. Se humilló, dice, fue humillado. El buen nombre, el testimonio que tenía este hombre como gracia, como perfecto, desapareció. ¿Por qué? Porque esa es la función del pecado. El pecado a mí me avergüenza. El pecado me hace perder autoridad. Si uno lleva un camino recto con el Señor y usted y yo cometimos un error, ese pecado me persigue. Uy, ¿por qué lo hice? Uy, pero no, así no era. Y siempre uno está así de pronto, uy, pero es que yo cometí esa falta, pero ¿por qué yo hubiera podido? Y siempre esa situación me va a perseguir en algún momento de nuestra vida. Y eso es lo que le pasó a este hombre. A este padre perdió autoridad delante de sus hijos. Se quitó y terminó desnudándose. Fíjense que dentro de esto está la actitud de los que están a mi alrededor cuando ven que yo peco, cuando ven que yo cometo un error. El hijo menor se burló y según dicen los estudiosos, dicen la Torá, dice que ese fue el momento en que Cam violó a su padre y de ahí vienen las desviaciones cananeas. Porque cuando usted quiere saber, porque yo un día le dije al Señor, pero usted ¿por qué dice no haga los de los cananeos, que los cananeos? ¿Y quién son esos cananeos que usted habla tanto? Y usted va a la Biblia y usted encuentra que todas las desviaciones sexuales provienen de Cam. Y ahí es donde habla la Torá de que él violó a su papá. Y fue y se lo dijo a sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? ¿Qué hicieron sus otros dos? Y ahí es donde está, es cómo yo voy a ayudar a mi hermano caído. Cómo yo voy a ayudar a mi hermano que incumplió la regla, la norma, el mandato de Dios. ¿Cuál es mi actitud cuando vemos a una persona caída, cuando vemos a una persona que se cayó? ¿Me pongo a burlarme del pecado de mi hermano o tengo la actitud de Sem y tengo la actitud de Yahvé? Que ellos se pusieron el manto, o sea, el manto que representa autoridad, representa integridad, representa seguridad y representa que es cabeza. Y dice que entre ellos los dos, entre Sem y entre Yahvé, cada uno cogió el manto y se lo puso en la espalda y empezaron a andar de para atrás. ¿Por qué? Porque no querían ver la desnudez de su padre. Y por eso la responsabilidad del papá ahí venía entre los hijos. O sea, tapándole el pecado y no viéndolo como lo vio Cam. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra actitud con respecto al hermano que cae, con respecto al hermano que es irresponsable con las cosas de Dios, con respecto a las cosas del Señor, mi actitud cuenta mucho delante de Dios.
Porque fíjense qué dijo Noé cuando se despertó de la juma. ¿Qué le dijo? Maldito seas, Canaán. Siervo de siervos será. Porque Can era creo que era el primo. Y él lo puso de última. Y a Sem, que era el último, lo puso como primogénito, luego puso a Jafet y luego puso a Cam. Porque depende de la actitud de Dios conmigo con respecto a la persona que ha cometido un error, que ha cometido una falla. Lo criticamos, lo burlamos, vamos y le contamos al mundo entero el pecado de mi hermano, el pecado de la persona. Voy y blasfemo contra fulano o sutana. ¿O cuál es mi actitud con respecto a la persona que está cometiendo una falla, que está cometiendo un pecado, que está violando la regla, que está tocando el manto de la autoridad de Dios? Y por eso aquí la palabra del Señor dice que ellos tomaron el manto, lo pusieron sobre sus propios hombros, cuidando la integridad y siguieron reconociendo la autoridad de su Padre. Y esa actitud de ellos fue lo que llevó a que Noé, al uno lo pusiera, al tercero lo puso como primero y al primero lo puso como segundo. Y al otro para abajo. Siervo de siervo, dice la palabra. Y por eso, hermano, aquí lo que el Señor está diciendo es que esa actitud que tuvieron los hijos de Noé cubrieron el pecado de su padre. Cubrieron la desnudez de su padre, cubrieron una actitud, lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva. Los cubrió, los vistió para no ver la desnudez. Y eso es lo mismo que el Señor busca en nosotros. Vuelvo y le repito, hermanos, si nosotros conocemos o sabemos o esa situación que usted se da cuenta que alguien está cometiendo un error, una falla, una transgresión, ¿cuál es su actitud con esa persona? ¿Hablamos, difamamos o simplemente cubrimos, oramos y le decimos al Señor, ayúdeme? O si nos da la fuerza y nos da el ímpetu, podemos ir a decirle, hermano, me di cuenta de esto. No para juzgar, no para indicar, sino para decirle, ojo, cuídese con esto. ¿Por qué? Porque llevamos el nombre del Señor, porque somos el nombre del Señor, porque llevamos la presencia de Dios. Y nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestro proceder, estamos llevando un nombre, estamos siendo embajadores de la presencia de Dios. O usted está dando un buen ejemplo de que la presencia de Dios está en usted, o simplemente no estamos testificando de que el Señor mora en nosotros. Y por eso aquí la situación de estas dos personajes. Dios le puso una tarea, una responsabilidad a Adán, la perdió. Dios buscó para la nueva generación otro varón, le delegó, pero no con todas las bondades que le había dado al principio. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. El Señor Jesús nos dio autoridad. El Señor Jesús nos dio una responsabilidad que se llama el Evangelio. Pero para poder hablar del Evangelio tenemos que mirar mi caminar, tenemos que mirar mi hablar, tenemos que mirar mi forma de ser, mi manera de proceder. ¿Para qué? Para poder impactar a las personas con el Evangelio, con la tarea, para que la gente quede, ay sí, qué chévere, es que yo he visto que desde que usted está en el Señor, he visto que usted es diferente, ha cambiado, ya tiene otro semblante, se le veía la cara amargada, ya usted, mejor dicho, a toda hora vivía con el diablo al hombro, ahora no, ahora yo la veo diferente, ahora es esto, ahora hemos cambiado. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor ha estado con nosotros. Ya, hermano, hay unos hombros que son los suyos, que tienen una tarea, y el llevar el Evangelio es compartir del Señor. Su fe está aquí sobre sus hombros. Dios nos dio una tarea, Dios nos ha mandado a cambiar muchas cosas en nosotros que no nos están ayudando a desarrollarnos con el Señor.
Y vemos que de pronto personitas que vienen entrando y ¡fum! Uno lo ve y dice, pero esta mire, ¿y yo qué tengo? ¿Por qué no revisamos en vez de juzgar? ¿Por qué no miramos cómo estoy con el Señor? ¿Estoy dedicando tiempo al Señor? Tengo que cuidarme, tengo que analizarme, tengo que cuestionarme mi caminar y mi andar con el Señor. ¿Para qué? Para poder saber si estoy dando el fruto, la bendición que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos ha dado a nosotros bendición. Cristo dice, pida, toque, busque, pero que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros pidamos, que todo lo que nosotros querramos, todo se ajuste a la palabra de Dios. Todo se dé. Queremos que Dios nos bendiga con cosas, pero ¿cómo andamos con el Señor? Queremos que Dios me dé esto. Analice su vida y empiece a caminar de acuerdo a lo que dice la. Sobre nuestros hombros pesa una gran responsabilidad, es la salvación de muchos. Sobre nuestros hombros hay una tarea, hermano, y es el Evangelio del Señor. Es compartir la palabra del Señor. Sobre nuestros hombros hay una tarea muy importante nosotros como padres de familia, que es que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo. ¿Con qué autoridad yo le voy a decir a mi hija, no llegue a las 3 de la mañana si yo también llego a las 3 de la mañana? Y todos los días con uno distinto. ¿Con qué autoridad le voy a decir yo a mi hija que no lo haga? ¿O la voy a corregir? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Tengo yo derecho a decirle algo? No tengo nada de derecho. Por eso tenemos que empezar a mirarnos, tenemos que empezar a analizarnos. ¿Cuál es esa tarea que Dios nos puso sobre nuestros hombros? Así como cuando se le delega a usted la alabanza o se le delega un devocional, ¿usted cómo toma esa responsabilidad? Ay, no, ya me entregaron ese no, qué jartera, ¿y ahora qué? Preciso ese día que ya programé para ir a no sé dónde. Empezamos nosotros a hablar y a vociferar de la responsabilidad que Dios me entregó. Y a lo mejor Dios quiere que si le entregó para ese día, que usted ya lo tenía planeado, es para evitarle que usted vaya a cometer pecado. Pero uno no sabe por qué Dios le plantea a uno las cosas y por qué Dios se las pone ese mismo día. Solo Dios sabe de qué nos está salvando en muchos momentos en que las cosas no nos salvan. Y por eso aquí lo que el Señor le está diciendo, sobre los hombros de Jesús, porque fíjese que la Biblia me habla que sobre un niño fue colocado un imperio, sobre un hombre fue colocada la salvación, y sobre ese niño era el Señor. El imperio, un reino fue colocado sobre él. Y sobre el Señor, la salvación de la humanidad. Y esa es la tarea del Señor. Sobre cada uno de los personajes de la Biblia, Dios colocó unas tareas, Dios colocó unas responsabilidades. Lo llamó, lo formó, lo instruyó, le dijo, mire, esto es lo que yo quiero que usted haga. Y en el mismo camino yo lo voy formando, lo voy instruyendo, lo voy corrigiendo, lo voy quitando, pero también le voy dando. Porque si no, miremos los discípulos del Señor. Miremos los discípulos del Señor. En el mismo camino, en el mismo andar, el Señor les iba corrigiendo, el Señor le iba dando y el Señor iba caminando con ellos. Y por eso lo que el Señor nos está diciendo aquí, hermano, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos una tarea de compartir el Evangelio. Busque la forma, busque la manera, dígale al Señor usted cómo evangeliza, usted cómo predica, usted cómo habla, cómo corrige esa situación, porque de pronto usted habla y a la gente no le gusta que usted hable porque usted habla como si fuera una metralleta, usted habla como si le volara la cabeza, o sea, la forma de hablar no es la correcta. Entonces tenemos que decirle al Señor, corríjame el tono, corríjame el timbre, corríjame esto. Porque en el timbre de voz o en el sonido de nuestra voz somos agradables o somos desagradables. Yo no puedo hablarle a la gente tumbándole la cabeza porque dicen, no, a mí no me hable nada. No, a mí no me gusta que ella hable. No me gusta escuchar porque esto y esto. De aquí a nosotros nos corresponde pedirle al Señor, ¿cuál es mi tarea? Usted tiene una responsabilidad. Usted lo sabe, un ministerio. Usted tiene una tarea, Dios le delegó algo y usted lo tiene allá guardado en el cajón de San Alejo. O Dios le está llevando, lo está poniendo para que se encarrile en el objetivo, en el propósito y en el plan de Dios con respecto
a su desarrollo en el plano espiritual. Porque, hermanos, si uno no comparte del Señor, si usted no habla de Cristo, ¿cómo sabe usted lo que conoce? ¿Cómo sabe usted si usted está creciendo espiritualmente? Vuelvo y le repito, tenemos que entregar para poder recibir. Y si usted no da de lo que Dios le ha dado, conocimiento, lo que sea, usted no sigue recibiendo. Entonces ya le molesta, le fastidia, no quiere, no es que, ya me lo sé. Ya sé, ya me conozco eso. Sí, eso lo dice la Biblia. Entonces ya no queremos ni leer la Biblia. Entonces uno dice, bueno, y las personas a quienes de pronto Dios nos ha dado la oportunidad de leer bastantes veces la Biblia, entonces ¿cómo hacemos? Pero es que, sí, eso ya lo leí, también. ¿Qué leo? Sí, que sí, ya me... Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque no encontramos. Porque no tenemos un vínculo con Dios. Y cada vez que usted lea la Biblia, algo nuevo usted va a encontrar. Algo nuevo usted va a encontrar. Pero aquí lo que tenemos que hacer es, tome el manto. Tome la autoridad que Dios le ha dado con respecto a ese ministerio, esa responsabilidad, ese grupo familiar, esa familia. Mire a ver qué fue lo que Dios le entregó y empiece a trabajar sobre ello. Porque estamos, como dice en el ejército, estamos hoches en las cosas de Dios. Y el día, mire hermano, cada día que va pasando es un día más que se acerca la venida del Señor. Y usted va a llegar con la tarea en rojo en el Señor, va a llegar con saldo rojo en el Señor. A ver, mija, ¿usted qué hizo? No, yo no hice nada. Estamos viendo todas las situaciones que están pasando en el mundo. Si usted ha visto volcán, y yo decía, Señor, se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pedro, el mundo no se va a acabar por el agua, el mundo no se va a acabar por lluvia, el mundo se va a quemar, y eso es lo que estamos viendo. Y cuando usted mira en las redes, y usted ve cómo la lava cae sobre la casa y ¡fum! Cae sobre el carro y la gente corriendo y la lava detrás. Yo decía, no, Dios mío, esto es muy duro, Señor, esto es terrible. Si mismo el Señor dice, y no hemos visto nada. Por eso, vuelvo y le repito, hermano, sobre nuestros hombros está la responsabilidad de su prosperidad, de su crecimiento, de la tarea que Dios nos ha delegado. Sobre nuestros hombros pusieron unas responsabilidades. Siempre el Señor va a estar ahí. Usted elige, o nos vamos a ir al monte Gerizim con todas las bendiciones, con todas las obediencias y vamos a recoger todo lo que Dios tiene, o simplemente nos inclinamos en el monte Baal, que son las maldiciones, que son, cuando usted mira el mapa y encuentra que el monte Baal es puras piedras, es pura montaña, no hay nada. Pero si usted mira al ladito, que son dos montañas, una que está al lado de la otra, que usted mira ahí, en el monte Gerizim, usted encuentra ahí que hay prados, que hay ríos, que hay eso. Y en la mitad, ya me acordé, se llama Siquem, eso es. Y Siquem hace referencia a Cristo que está entre la bendición y la maldición. Usted elige en cuál de las dos quiere caminar, respondiendo a la tarea que el Señor nos ha puesto. Nosotros todos tenemos una responsabilidad, es predicar, enseñar, instruir a la gente que no conoce del Señor. Esa es nuestra tarea. Es la tarea del pueblo. Porque cuando veamos cuáles son las responsabilidades de nosotros los predicadores, los que nos paramos aquí, eso es diferente. También tenemos una responsabilidad de llevar al pueblo, de enseñar al pueblo, de instruir al pueblo dentro de los parámetros de Dios. Y sobre esas enseñanzas, sobre esas cosas que nosotros damos, nosotros los maestros vamos a ser juzgados. Y vamos a ser los primeritos que vamos a estar en primera fila delante de Dios, rindiéndole al Señor cuenta de cada palabra, de cada enseñanza, de cada cosa. Y de allí saldremos con galardones o sin ellos. Porque eso lo dice el apóstol Pablo, que el maestro, es decir, aquel que enseña la palabra, prepárese, hermano, porque somos los primeros que vamos a estar allí. Entonces diga, no, ahora no enseño, y entonces, no, ¿qué tal? No, pues vaya, hágale, cúmplale al Señor hacia dónde usted se dirige, cuál es la tarea, cuál es la finalidad.
Porque fíjense que en cada una de las generaciones que vemos en la Biblia, siempre Dios ha levantado a alguien. Siempre Dios ha levantado, lo instruye. Miren a Elí, cuando Elí empezó a caerse, Dios ya venía levantando a Samuel. Samuel se cayó, bueno, entonces vamos a... Porque Dios no va a dejar que su ministerio, que su iglesia desaparezca. Con usted o sin usted, Él va a cumplir el objetivo. Y qué mejor que el Señor cumpla el objetivo con cada uno de nosotros y que le hubiésemos cumplido al Señor la tarea. Porque Él, vuelve y le repito, sobre mis hombros ha puesto una responsabilidad. Una responsabilidad de llevarlos a ustedes al conocimiento de Dios, de orar por usted, de clamar por usted. A lo mejor no doy bola con muchas cosas, no los llamo a todos, pero a todos los tengo en la oración. Porque tengo otras actividades, pero eso no es argumento de ningún tipo, ¿ya? Pero hasta donde uno más puede y hasta donde me alcanzan las fuerzas y todo, pues yo trato de suplir y de llegar a todas las cosas. Porque es mi tarea, es mi responsabilidad. Yo hubiera dicho, ¿qué va acá? ¿Sabe qué, Cristian? Cójalo, me voy con mi hija que se va para tal lado, vámonos, y ay, que se acabe el mundo, no, porque es que yo quiero entregar al Señor. Si Él como un día me dijo, irrevocable su llamamiento y los dones de Dios. Así usted me tira el ministerio, yo sobre ese ministerio yo le voy a cobrar a usted. Porque eso se lo dije yo al Señor. Como a los 6 meses que se murió mi esposo. Le dije, no quiero nada, no quiero Biblia, no quiero nada. Ahí está la iglesia, ahí está. Yo quiero vivir mi vida, no quiero vivir más. Esto es muy bravo, esto es muy feo. No lo quiero. Claro, él sabía que yo estaba en rebeldía, producto de la situación de ese momento de cuento o cosas emocionales que juegan un papel impresionante en la vida de él. Hasta cuando un día él me lo dijo. Y yo estaba llore, y yo le dije, ¿sabe qué? Déjeme la palabra, porque dentro de todo a mí me daba miedo, a mí me daba el temor. Y yo seguía leyendo la Biblia, yo peleaba con el Señor, yo decía cosas al Señor, pero al otro día me paraba a las 4 de la mañana a orar, a leer la Biblia, a seguir en mis ayunos y todo eso. Y yo decía, deme la palabra que usted me recibe el ministerio. Deme la palabra que usted me recibe el ministerio. Yo quiero vivir mi vida como la viven todos los hombres de la tierra. Yo no quiero vivir más como yo estoy. No quiero. Y yo creo que el Señor hasta de por día dijo, no quiero ir esa loquita. ¿Ya? Y yo duré así mucho, hasta que una mañana me dijo, irrevocable es su llamamiento y los dones que yo le di, no se los voy a quitar. Y sobre eso yo la juzgo a usted. Y yo, ¿qué? Bueno, Señor, recojo los motetes y vamos a ver cómo hacemos la cosa. Y venga, no importa, los que se hayan ido, que se vayan. Venga, que usted tiene una tarea por hacer. Y ahí empecé otra vez a caminar y otra vez ya duró 7 años en el proceso de sanidad interior. Cuando ya cumplí los 7 años fue que él dijo, listo. Y empezó a traer las personas, empezó a traer la gente, empezó a hacer esto, empezó a hacerlo. Porque si yo tengo herida en mi corazón, si yo tengo amargura en mi corazón, ¿yo qué voy a hablar? Amargura, resentimiento, y les voy a volar la cabeza a todos. Y el Señor no me va a poner en eso, y menos porque son los corazones de la gente lo que uno debe tener cuidado. Es el corazón del pueblo de Dios. Y el pueblo no tiene por qué pagar los platos míos. Pero eso es así, hermano. Y a mí el Señor ahí me lleva, y ahí me lleva, y ahí voy. A ratos bien, a ratos ahí, Señor, y ahora ayúdeme aquí, ahora aquí, Señor. Pero ya estoy concientizada, ya sé que es mi tarea, es mi responsabilidad, y Dios hará, y viene haciendo. Pero yo no he podido dejarle de hacer la tarea al Señor, porque el día que yo no puedo hacer algo para el Señor, ese día yo me siento mal. El día que no me alcanza el tiempo para grabar el programa y no lo envío, yo todo el día, Señor, no me alcanza el tiempo, y ahora qué hago, y es la responsabilidad, y Señor, y ahora ayúdeme. Porque hay momentos que son duros, hay muchas responsabilidades, muchas tareas, muchas cosas. Pero siempre trato de cumplirle a Dios por encima de mis propias necesidades, por encima de mis propios anhelos, por encima de mis propios gustos, está la obra, la tarea del Señor. Y Dios hará, hermano. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha delegado, y hace rato a cada uno de ustedes Dios les delegó unas cosas.
Ustedes mirarán si las quieren retomar, si no las quieren retomar, es su problema. Es la tarea de cada uno de nosotros que nos ha sido asignada. Y como dice el Señor en su palabra, sobre esa tarea Él nos va a preguntar, Él nos va a cuestionar. Y sobre eso recibiremos el galardón, la corona, el premio, el sitio en la mesa. Si bien es cierto, seremos salvos, pero ahí vamos. Ahí tenemos la tarea, ¿sí o no? Y el Señor va a decir, pasó raspando, mira, ya cerró la puerta y el rabo, la puerta le cogió a usted la punta del rabo. Pero entró, ¿sí o no? Pero es lo que les quiero decir, es eso, hermano. Mi fe está puesta acá. Así como yo le enseñé que nosotros estamos sentados sobre muchas cosas que Dios nos ha dado. Y fíjense que conozco la responsabilidad, conozco lo que Dios me dijo que hiciera así, pero no lo quiero poner por obra. Estoy sentada y tengo una responsabilidad sobre mis hombros. Que eso es lo que me está llevando a mí a que de pronto no crezca, no me desarrolle, no me indique o no me encamine dentro de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué me va a pasar? Yo me voy menguando, voy perdiendo la visión, me voy alejando, ya si venía a la iglesia ya no vengo, ya si leía la Biblia ya no la leo, ya participo de conversaciones grotescas, ya prefiero el hombre, ya prefiero el mundo, ¿por qué? Porque yo me salí de lo que me va a mantener a mí en el plano de Dios, en la tarea de Dios. Entonces, como yo lo dejé, ¿qué dijo el Señor? Yo también te desecho. Entonces hay que buscar eso, hermano, que si a usted Dios le entregó una tarea, por favor, busque, desempolve y dígale, venga Señor, hablemos, porque hay una tarea por hacer. Hay algo que está pendiente con Dios, hay una situación que está pendiente con Dios, hay una responsabilidad, hay un ministerio, hay una tarea que Dios nos dio y por tanto Dios la está solicitando. Ha hecho un repaso, un resumen de todo y ha dicho, fulanita aquí está ponchada, mire, de aquí para abajo no hay nada porque está detenida en este lugar. Pero es responsabilidad de nosotros, hermano. No haga que las cosas le cambien producto de una irresponsabilidad de nosotros con respecto a las cosas de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, una vez más, Señor, venimos a presentarnos delante de ti. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de cumplir. Sabemos, Señor, que hay muchas tareas que no las hemos hecho, Señor. Y por eso tenemos y queremos, Señor, pedirte perdón y pedirte y decirte, enséñanos a cumplir ese ciclo. Permítanos cumplir esa tarea, Señor. Esa responsabilidad que tú nos entregaste un día y que producto de mi pecado, de la razón que sea, he abandonado la causa. Ya no tengo autoridad sobre eso, Señor. Ya no tengo, Señor, nada con respecto a eso porque lo he perdido de vista. Y hoy, Señor, te pedimos que seas tú avivando ese fuego en nosotros, ayudándonos a cumplir esa tarea, esa responsabilidad que está sobre nuestros hombros, Señor. Por eso, los dos discípulos que mantuvieron los brazos extendidos de Moisés para que el pueblo de Dios ganara la guerra. A veces necesitamos que nuestros hombros, nuestros brazos, alguien nos apoye, alguien nos ayude a sostenernos en lo alto, hacia los lados, hacia el frente o hacia atrás, Señor, para poder cumplir, para poder solicitar de ti, Señor, ese oportuno socorro. Señor, perdónanos si no hemos hecho la tarea, perdónanos si de pronto nos pasó, Señor, como Adán y como Noé, Señor, que el mundo, que el vino terminó, Señor, haciendo que nuevamente la tierra entrara el pecado, Señor, que entrara la borrachera, Señor, que entrara el homosexualismo, que entrara todas estas cosas, Señor,
que nos habla su palabra, Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios eterno. Gracias porque tú eres grande, tú eres hermoso y eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que mi fe tiene unos ojos, que mis oídos también son de fe, mi boca, mis hombros, mis manos, Señor, que son los que nos dan la fuerza, la responsabilidad, la convicción, Señor, de seguir adelante, Dios, de cumplir esa tarea y esa responsabilidad. Señor, gracias, Señor Dios eterno. Gracias, divino Salvador. Gracias por esa familia que tú me permites edificar. Gracias, Señor, por ese hermano que me permites visitar. Gracias, Señor, por esa actividad que estamos haciendo para llevarte a ti, Señor, al corazón de cada uno de ellos. Tú pusiste y has puesto sobre nuestros hombros personas, familias, empresas, actividades o cualquier otra cosa, Señor, para que nosotros podamos encaminarnos. Señor, sobre nuestros hombros pesa el Evangelio. Es la tarea que nos dio el Señor y por eso dice que el yugo es ligero y es fácil la carga, Señor. Porque es su palabra, Señor. Es hablar de ti y tú harás, tú sanarás, tú liberarás, Señor. Pero nos corresponde a nosotros, Señor, llevar el nombre tuyo. Ejecutar, Señor, esa tarea y esa labor. Abrir nuestra boca, Señor, para confesar, para proclamar el reino de los cielos a aquellos que quieren escuchar. Para que vean en nosotros el testimonio tuyo, de acuerdo a la obra y a la tarea que vienes haciendo con nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Bendiga, Señor, a todos y cada uno de nosotros, Señor. Y hoy queremos, Señor, decirte que ayúdenos a cumplir esa tarea y esa responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros. Porque esa responsabilidad, esa tarea, viene con una bendición, viene con algo maravilloso, Señor. Y es que tú traerás bendición sobre nuestra vida en cualquiera de las áreas que tú quieras bendecirnos, producto de esa responsabilidad, de ese hacer, de ese accionar, Señor, de ese esfuerzo exigido, como nos enseñaba anoche Miriam, Señor, en la enseñanza. Porque tú exiges algo para poder darnos a nosotros, Señor. Tú hablas palabra de bendición, Señor. Y también, Señor, hay una palabra para aquellos que somos desobedientes, que no cumplimos, Señor, lo que has escrito o lo que tú nos has mandado. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.